Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? buenos días. Hola, Emily. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Snyder. Lucía Alejandra. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya está. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden observar bien? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. A ver, tengan todos muy buenos días. Buenos días, Aldair, Ana Leonor, Anaís, Brenda. ¿Listo? Conforme los voy saludando, si desean, pueden responder el saludo también por cortesía, por educación, no hay problema. Ya sea por el micro, que es lo ideal, o si no tienen micro, por el chat, no hay problema. O levantando su manito, a ver, ¿quiénes están atentos? Levanten la mano todos los que están atentos a la clase. Yo estoy atento, así que levanto la mano. Muy bien, Emily, Yasmín, Jorge Luis, Lucía, Snyder. Qué bueno, todo el mundo está pilas. Buenos días, Matías, ¿qué tal? Seguimos pasando lista. Muy buenos días con todos ustedes. Camila, Carol, buenos días. Daniela, Esther, Dana, Paola, Emily, Fernando, Henry, Ivonne, buenos días. ¿Listo? Pueden responder por el micro o por el chat, ¿ah? Buenos días, no hay problema. Yasmín, Jeremy, Jorge Luis, no tengan pereza, es la primera clase. José Gabriel, Joseph, Christopher, Lisbeth, Daisy, Lucía Alexandra. Buenos días, Daniela, Esther Gutiérrez, Matías Anderson, Melanie, Miguel, Rogelio, Ruth Esther, Onofre, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sandra, Talía y Snyder. Joseph Cabrera, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Camila Carol Ramos Maquera, buenos días. Listo. Bueno, buen día, Yesalet Talía Condoriosco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, el día de hoy, 24 de septiembre, iniciamos un nuevo ciclo de preparación preuniversitaria, organizado por el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. ¿Listo? Que en esta oportunidad nuevamente se va a realizar de manera virtual, como estamos experimentándolo también. Quien les habla se llama Rómulo. ¿Listo? Entonces, mejor yo voy a compartir aquí unas diapositivas para empezar
para empezar a conocernos, a presentarnos. ¿De acuerdo? Entonces quisiera yo saber más bien si es que ustedes pueden observar lo que estoy compartiendo en estos momentos. ¿Se observa lo que comparto? Los que tengan micro, por favor, me apoyan y hablan por el micro, no hay problema. ¿Se Sí se observa? puede ver. Sí, Sí, lo profesor. observo, profesor. Listo. Gracias. Chicos, mientras ustedes hablen con el micro, no importa, para interrumpir, o sea, estamos bien, ¿listo? No hay problema. Pueden preguntar cosas que estén relacionadas con el curso o con el ciclo de preparación preuniversitaria, pero también alguna inquietud que surja de estas conversaciones que nosotros vamos a sostener, ¿de acuerdo? Por ahí, por ejemplo, alguien se está preguntando cuántas semanas va a durar el CEPU. A ver, yo pregunto, ¿cuántas semanas va a durar este ciclo? ¿Cuántas les han dicho a ustedes? 8, 10, 12, 14, 20, 24. ¿Cuántas semanas va a durar este CEPU? ¿Alguien sabe? Un mes. Claro, hasta ahora nosotros tenemos entendido de que van a durar 10 semanitas. Entonces, en tu calendario, no sé si tienes calendario a la mano, debes de tener un calendario a la manito, ¿cierto? Agarras y empieza a planificar tus horas de estudio, ¿verdad? Tus horas de descanso también, tus horas de ocio. Fíjate, el significado de la palabra ocio es descanso. Ahora, ocioso es el que abusa del descanso. Entonces, ocio es descanso. En tus momentos de ocio, ¿cierto? De descanso, tus horas de estudio, tus horas del colegio, tienes que planificar todo eso en un horario de lunes a domingo. Desde que te levantas y abres los ojitos hasta que terminas de repasar el último tema. Yo te aconsejo eso para empezar. Muchos de los que están presentes escuchándome seguramente por primera vez van a iniciar un ciclo de preparación preuniversitaria. Entonces, ustedes tienen que organizarse, tienen que planificar su estudio. ¿Para qué? Para que puedan obtener mejores resultados en sus notas. ¿Y por qué no? En su ingreso a la universidad. Ustedes saben que el CEPU se caracteriza por ofrecer ingreso directo a los primeros puestos en las diferentes carreras que tenemos. Entonces quiere decir que si tú estudias y sacas los primeros puestos, de repente puedas acceder a una vacante y ya no tendrías que dar el examen de admisión, sino simplemente recabar tu constancia de ingreso del CEPU y con eso te matriculas en la oficina de admisión o en tu facultad. ¿Listo? Esto puede pasar, esto va a pasar con muchos de ustedes. ¿Correcto? Ahora bien, ustedes son del canal 1, ¿cierto? Díganme, son del canal 1, ¿verdad? Sí, Sí. profesor. Sí, Listo. profesor. Entonces, en el canal 1, Matías, gracias, en el canal 1, ustedes tienen 8 cursos. A ver, si me falta mencionar alguno, me ayudan ustedes. Sabemos que en todas las carreras de postulación tenemos a los cursos de razonamiento verbal, razonamiento matemático, en todas las carreras. Pero ustedes como el canal 1 tienen que además preocuparse por los cursos de biología, química y física. Se supone que estos 3 cursos a ustedes les gusta, les atrae, les llama la atención. Estarían dispuestos en sacrificar muchas horas de estudio, porque es parte de su vocación, por eso están acá. Entonces, biología, química, física, más los de razonamiento verbal y matemático son 5 cursos. A eso le añadimos aritmética, geometría y lenguaje. Entonces, de esta manera tenemos los 8 cursos del canal 1, que van a ser parte de tu evaluación de aquí en adelante.
Ahora, biología con la mayor cantidad de preguntas, saben ustedes. Razonamiento verbal y matemático también. ¿Listo? Luego viene un poco de química, un poco de física y un poco menos de aritmética y geometría y un poquito de lenguaje. La cantidad de preguntas era 60, luego 50, luego 40. Recuerdo que el primer examen virtual que se dio estuvo compuesto y estructurado por 30 preguntas. Sea cual fuere el número de preguntas, y escucha bien con atención, el porcentaje será el mismo. Quiere decir que 40 preguntas de aptitud académica, verbal y matemático, y 60 preguntas de conocimientos, todos los otros cursos que acabamos de mencionar. ¿Listo? En ese contexto, tú te tienes que preparar. No te olvides, lo primero que te he dicho, planifica, hazte un horario de estudio. Número 2, piensa en los cursos que vas a llevar, todo lo que tienes que repasar. Y número 3, a estudiar se ha dicho, ¿no? Así que empezamos. ¿Listo? Hasta aquí, jóvenes, ¿me escuchan bien y pueden observar lo que comparto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ahora yo voy a pasar a presentarme. Gracias, Miguel Ángel. Ahora yo me voy a presentar, ¿de acuerdo? Ahí estoy yo. Yo tengo que presentarme ante el auditorio. Entonces, me presento. Mi nombre es Rómulo Guaraguara Vilches. Ahí está. Grande y claro. En negrita y con letra mayúscula. Listo. Dígame, si alguien quiere hablar, normal, yo le cedo la palabra, no hay problema. Seguimos, listo. Dime, Matías, si deseas hablar, veo que la manita está arriba, normal. Te escuchamos. Cualquier pregunta es bienvenida. Continuamos, ¿verdad? Listo. Dígame, continuamos, ¿sí? Dígame, sí. Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Listo, bien, así, quiero escuchar sus voces. Miren, mi nombre es Rómulo Guaraguara Vilches, yo me voy a encargar de desarrollar en este ciclo el curso de razonamiento verbal. ¿De acuerdo? ¿Qué es el razonamiento verbal? Bueno, es un curso que contiene temas cuyo propósito es precisamente desarrollar la habilidad verbal en los estudiantes. Y esa habilidad verbal tiene que ver precisamente con saber utilizar las palabras en el momento y el lugar adecuado cuando lo necesitemos, ya sea en el plano oral o en el plano escrito. ¿Te has dado cuenta que lo que más hacemos en esta vida es hablar? Desde que te levantas estás hablando. Hoy día cuando te estabas levantando dijiste, qué frío que hace. Y luego preguntaste, ¿hay desayuno? Y luego respondiste, buenos días, profesor. ¿Cierto? Y es que nos la pasamos hablando. Y luego cuando ya estés siendo parte de la comunidad universitaria, seguramente te vas a comunicar y vas a estar hablando a cada momento y a cada instante. Y es precisamente donde cobra vigencia e importancia el uso de nuestro idioma. Hablamos mucho, escribimos poco. Hablamos mucho, pero muchas veces hablamos mal. Escribimos poco, pero muchas veces escribimos mal. Y si escribimos, lo hacemos de manera inapropiada. El curso de razonamiento verbal viene como antídoto a esta circunstancia. El curso de razonamiento verbal nos tiene que permitir, nos tiene que proporcionar teoría y práctica, a través de la teoría y la práctica, la solución a esta situación
en la cual nosotros no utilizamos bien el idioma. Ese es el razonamiento verbal. No se trata de memorizar cantidad de información, sino más bien de aprender lo básico para que a partir de ello podamos desenvolvernos mejor cuando tengamos la oportunidad de utilizar nuestro idioma, ya sea hablando o escribiendo. Ese es el curso de razonamiento verbal. Felizmente tenemos un gran aliado, el gran aliado que nos va a permitir agilizar nuestra mente y estar en mejores condiciones para responder todas las preguntas de razonamiento verbal es la lectura. ¿Te gusta la lectura? ¿Te gusta leer? ¿Lees con frecuencia? Esas interrogantes deben de tener una respuesta positiva de aquí en adelante. Y si es que hasta ahora no te gusta leer, ha llegado el momento en el cual tienes que involucrarte con la lectura porque de eso va a depender incluso el mejor aprendizaje de los otros cursos, de los otros temas. ¿La lectura te proporciona facilidad de palabra? Sí. ¿Te proporciona una buena ortografía? También. Pero además de todo ello, agiliza tu mente para estar en mejores condiciones para poder desarrollar ejercicios de razonamiento, no solo verbal, matemático también, y de los otros cursos además. Señoras y señores, damas y caballeros, jóvenes y señoritas, príncipes y princesas, con ustedes, razonamiento verbal. ¿Sabías que el objetivo de la escuela es formar al hombre? Y no solo se trata de transmitir conocimientos de memoria, sino que el alumno los elabore por sí mismo. Pensamos que el estudiante tiene que descubrir cómo es que se produce su aprendizaje, cómo es que se desarrolla su proceso de aprender las cosas. La tarea del razonamiento verbal en este contexto está orientada a pensar, hacer y amar lo que se hace. Yo considero de que si hacemos algo, lo tenemos que hacer bien. Si no queremos hacerlo bien, es mejor decir, no, no lo hago. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Espero que en esta parte ustedes coincidan conmigo. El pensar no se desarrolla espontáneamente como expresión de las capacidades innatas, sino que es el resultado final de un largo proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje para ustedes va a durar 10 semanas. Y 10 semanas se pasan volando. Son 2 meses y medio que se pasan volando. O sea, a ver, calculen. Estamos en la última semana de septiembre, última semana de octubre, última semana de noviembre. Ya son 2 meses. ¿Cierto? Entonces, antes de la quincena de diciembre, antes de Navidad, tú ya vas a saber si ingresaste o no a la universidad. O por lo menos vas a saber en qué situación te encuentras, cuál es tu promedio y a qué carrera puedes acceder con facilidad. Entonces, se trata un poco de entender lo que estamos haciendo. Yo me imagino que para esta clase y para este día y mañana, ustedes han buscado un lugar tranquilo, espaciado, bien iluminado y donde de repente no nos puedan interrumpir en estas clases que vamos a desarrollar. Eso sería lo ideal. Además deben de tener sus prácticas impresas, su lapicero, su lápiz, su borrador y sus hojitas para tomar notas y apuntes. Eso va a contribuir con ustedes. Ustedes tienen que organizar su espacio y tienen que ver la mejor manera de poder aprovechar las clases. ¿Listo? Entonces no se olviden, el razonamiento verbal se orienta a enseñarnos a pensar, a hacer y a amar lo que hacemos. El primer tema de razonamiento verbal es sinónimos, ¿cierto? Seguramente ustedes ya han revisado la información del CEPU en el curso de razonamiento verbal, ¿cierto? Seguramente ya lo han hecho. Y seguramente que también han encontrado ustedes la práctica, ¿verdad?
¿Imprimieron la práctica? Sí, profesor. Listo. ¿Y qué encontraron en la práctica? Sinónimos, ¿qué son los sinónimos? Palabras claves y temas de los sinónimos. Qué bueno. Entonces eso quiere decir que lo han revisado. Está bien. El material hay que revisarlo, ¿cierto? ¿Pueden observar lo que estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Es del lenguaje. Es del lenguaje, es del lenguaje. Aquí. Ahí está. Entonces ahí estamos con la primera práctica, mira. Centro Preuniversitario, ciclo 2 2023. Profesor Rómulo, ¿por qué 2023 si estamos 2022? Respuesta. Se coloca 2023, ¿sabe por qué? Porque si usted ingresa, empieza a estudiar el año 2023. Ahora, ¿por qué ciclo 2? Porque este es el segundo ciclo del proceso 2023. El ciclo 1 fue el que acaba de terminar hace pocas semanas atrás, ¿cierto? Hace poco hubo un CEPU, se llamaba ciclo 1 2023. Este se llama ciclo 2 2023. Y el que empieza en verano, ¿cómo se llama? Ciclo 3 2023. ¿Listo? Entonces nosotros hemos encontrado este material y lo hemos revisado. ¿Qué son los sinónimos? De manera general yo puedo decir que los sinónimos son aquellas palabras que presentan algunas características entre sí que nos permiten expresarnos de diferentes maneras en circunstancias distintas. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, grato es sinónimo de agraciado, amable, bueno, gracioso y ameno, encantador, cautivante, armonioso y agradable, simpático y afable. ¿Qué significa afable? Ser afable significa ser cortés, amable y respetuoso. Entonces, estos términos se pueden utilizar indistintamente en diversas circunstancias que nuestras conversaciones lo ameriten. Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense, básicos. Descanso, reposo. Delicioso, sabroso o suculento. Beber, tomar, libar, son sinónimos. Regresar, volver. Vivir, habitar, existir, también son sinónimos. Robar, hurtar, expropiar, escamotear, son sinónimos. Idioma, lengua, son sinónimos. Cercano, próximo, colindante, lindante, adyacente, son sinónimos. Ocultar, esconder, son sinónimos. Desastre, catástrofe. Coche, automóvil, planeta, mundo, victoria, triunfo. Escuchar, oír, almohada, cojín y responder, contestar. Los sinónimos nos permiten expresarnos de diferente manera en circunstancias distintas. La sinonimia es la relación basada en la semejanza de significados entre dos o más términos. Ojo, para que dos palabras sean consideradas sinónimas, deben cumplir dos requisitos básicos. A ver, yo no sé si hay algún voluntario, por favor, prenda su micro y lea el primer requisito. Adelante. Yo, profesor. Adelante. Dice poseer significados semejantes o parecidos. El primer requisito que necesitamos identificar en un par de palabras que pretendemos asignarles la relación de sinonimia es que tengan significados semejantes o parecidos. Ese es el primer requisito. Pero hay un segundo requisito, ojo. A ver, por favor, otra personita que lea el segundo requisito. Adelante. Yo, profesor. Dice tener la misma categoría gramatical.
A ver, dos requisitos. Para yo decir que dos palabras son sinónimos, para decir que dos palabras son sinónimos, debo de demostrar que estas palabras tienen significados semejantes y además presentan la misma categoría gramatical. Profesor Rómulo, una pregunta. ¿Qué es una categoría gramatical? ¿O a qué categorías gramaticales se refiere? Veamos. En el curso de razonamiento verbal importan saber reconocer cuatro categorías gramaticales. Nosotros debemos estar en condiciones de saber si la palabra es sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. ¿Correcto? Y eso lo vamos a ver más adelante, miren ustedes, por acá, por aquí, por aquí. Aquí vamos a hablar de las categorías gramaticales. Un ratito nada más. Ahí está, el sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. ¿Listo? Ahí está. Antes, como para ya entrar, como para ir entrando de a pocos a los ejercicios, porque es lo que más nos importa, ¿cierto? Yo he extraído estos tres ejercicios de exámenes pasados, exactamente el año pasado, si no me equivoco, en el CEPO del año pasado, no el anterior, sino del año pasado, vinieron estas preguntas en los exámenes. Entonces, fíjense ustedes, estas preguntas no son nada del otro mundo, son muy accesibles y es para demostrarles a ustedes de que si nos organizamos y estudiamos eh, así de manera sistemática, o sea, y leemos un poquito todos los días, o sea, yo creo que deberíamos estar en óptimas condiciones para dar un buen examen y por lo menos en razonamiento verbal, como digo yo, responder todas las preguntas correctamente. Perfecto, ¿no? O sea, todo correcto. Miren ustedes, acá tenemos un ejercicio. Ustedes me van a decir la respuesta, ¿ya? Nos quedamos en esto, ¿ah? Nos quedamos en las características de la sinonimia, significados semejantes y categoría gramatical. Ahora, paréntesis. Tenemos tres ejercicios que pretendemos resolverlos. Tú sabes que holgazán se le llama a la persona que tiene mucha flojera para hacer las cosas. Holgazán es el que se levanta a las 11 de la mañana, toma desayuno y se va a reposar a las 11:30. Holgazán es sinónimo de flojo. Ya está. Dígame usted, estático, religioso, avesado, irreverente o perezoso. ¿Cuál debería ser el sinónimo de holgazán? ¿Perezoso? Perezoso. Perezoso. Ahora, ¿por qué perezoso? Porque pereza es flojera. Y es que además, holgazán es aquel que le da mucha flojera, mucha pereza para hacer las cosas, y perezoso es el que tiene flojera para hacer o decir algo. Correcto. Ahora, además, holgazán es un adjetivo y perezoso es otro adjetivo. Este ejercicio estaría cumpliendo estas dos características, significados semejantes y la misma categoría gramatical. ¿Correcto? Bien. Este otro ejercicio también vino en el examen del año pasado, y por eso es que yo lo he trasladado aquí. Mira, dice venia. Y nosotros sabemos que venia, la palabra venia, tiene dos significados. El primer significado de venia es esto de acá. No sé si me logran ver. Me estoy colocando la manito en la sien, al costadito de mi cabecita. Y no sé si ustedes han visto cuando un policía está en la calle y pasa su superior, ellos de inmediato lo saludan haciéndole una venia. En consecuencia, la palabra venia tiene como significado a la palabra saludo. Venia es saludo, pero también venia significa permiso. Entonces, venia tiene dos significados, saludo y permiso. Permiso y saludo. Son los dos significados de la palabra venia. ¿Correcto? Ahora, diga usted, ¿cuál es el sinónimo de venia? ¿Conciliación, anuencia, gentileza, respeto o alabanza? ¿La Prende D? tu micro y responde. ¿La B? ¿Qué dice la B de bebé? La palabra, a ver, lean.
Anuencia. Anuencia. ¿Y qué significa anuencia? Mira, el domingo es mi cumpleaños y quiero hacer una reunión con mis mejores amigos. Por respeto a mis padres, debo de contar con su anuencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos me tienen que dar. ¿Qué me tienen que dar mis padres para hacer una fiesta en mi casa? ¿Permiso? Permiso. Anuencia significa permiso, autorización, asentimiento, consentimiento. Beni. Entonces aquí la respuesta es anuencia. ¿Listo? Fíjense. Tercer ejercicio. ¿Qué palabra? También estuvo en el examen del año pasado. Meollo. ¿Y qué significa meollo? El concepto de meollo, el significado de meollo es la parte más importante de algo. Meollo. Sinónimo de meollo, kid. Q, U, I y D de dado. Kid. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será su sinónimo? Precisión, verdad, talento, esencia o sabiduría. Esencia. Esencia. Cuando yo utilizo la palabra esencia, me estoy refiriendo a la parte más importante de algo. El meollo del asunto, la esencia del asunto, el kit del asunto, son expresiones que se refieren a la parte más importante de una circunstancia. ¿Correcto? Entonces, pregunta, ¿qué les parecen los ejercicios? ¿Muy complicados? No, ¿verdad? ¿Complicados? Tampoco. ¿Accesibles? Yo creo que sí. Yo no voy a decir fácil, porque lo fácil ya no merece ser preguntado, pues. Más bien yo diría, fácil para aquel que se dio el tiempo de estudiar y aprender y conocer los significados. Entonces, estas preguntas son accesibles, ¿cierto? Preguntas de ese nivel les van a plantear a ustedes cuando tengan la oportunidad de dar su examen. ¿Qué repasar de aquí en adelante de manera sistemática? ¿Qué significa sistemático? Sistemático, sistemática significa ordenado, ordenada. Y ustedes son muy inteligentes como para poder organizar su tiempo y estudiar. Profesor, ¿eso quiere decir que ya no voy a poder salir a la calle? Sal un ratito, date una vuelta y regresas, porque tu trabajo de aquí en adelante es estudiar. Estudiar, leer, practicar, repasar, preguntar, dejar un poquito las redes sociales, un poquito el celular, un poquito el internet. Si tu mamá y tu papá están escuchando ahí al costado, súbele el volumen para decirle algo. Señor padre de familia, señora madre de familia, su hijo empieza una etapa muy importante en su vida, que es la preparación preuniversitaria, que quizá esté perfilando el futuro de su vida. Usted también tiene que ser parte de esta estrategia, colaborando con lo que le vaya a ir pidiendo. Si le pide libros, cómprele. Mira que usted se dio el trabajo de comprarle un celular que no es tan barato. Entonces un libro cuesta mucho menos. Cómprele un libro, si le pide hojas, cómprele hojas, si le pide lápices, cómprele una caja de lápices. Y trate de que en este tiempo tenga todo el espacio suficiente como para poder estudiar. Si usted colabora con su hijo, es el, la superación de su promedio, de su nota, va a ser evidente. Usted se va a dar cuenta cómo va a ir subiendo. Si no sube, algo está fallando. O de repente no le está poniendo ganas, o de repente no lo están apoyando en casa también. Entonces, mucho cuidado. El celular no lo necesita, así que puede retirárselo de la vista, no hay problema. De vez en cuando por ahí, pero que no caiga el vicio y que no esté tampoco hasta la 1 de la mañana
perdiendo el tiempo, porque eso suele pasar. Y eso no tiene que pasar porque a ti te va a faltar el tiempo. ¿Listo? Jóvenes, estos ejercicios, díganme nomás, ¿se entienden? ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. Sí. Listo. Bien, ahí estamos. Eso te van a preguntar. Pero nosotros nos habíamos quedado aquí en la sinonimia, en significados semejantes y la misma categoría gramatical. Ahí estábamos. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, de las categorías gramaticales. ¿Y cuáles son las categorías gramaticales que importan en este curso? En este curso importan las categorías gramaticales de el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. ¿Qué es el sustantivo? Es la palabra que designa algo o alguien. ¿Qué es el adjetivo? Es la palabra que califica a ese algo o alguien. El verbo es la palabra que expresa una acción y el adverbio es la palabra invariable que modifica un verbo a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Correcto? Fíjate en este ejemplo. ¿Se ve bien? ¿Se observa bien? Sí. Sí, Listo. profesor. A ver, un voluntario que lea el ejercicio que está en el recuadro rosado. Adelante. Yo, profesor. Sí. Dice acrata. A, fullero. B, subjeción. C, anarquista. D, evadido. Y E, jericonga. Listo. Entonces, estamos hablando de los requisitos que debe de presentar la sinonimia. Entonces, cuando yo esté dando mi examen, lo primero que debo hacer, si me piden el sinónimo de una palabra, es buscar otro término con un significado semejante, pero que además tenga la misma categoría gramatical. Eso estamos buscando. Y para ello consideramos esta teoría, la de las categorías gramaticales. Si la premisa es sustantivo, la respuesta debe ser otro sustantivo. Lo mismo pasa con adjetivo, adjetivo, verbo, adverbo, adverbio, adverbio. Ácrata es un adjetivo, fíjate. Ácrata significa libre pensador. ¿Y qué significa la palabra libre pensador? Libre pensador es aquel que solo le obedece a su conciencia, no le hace caso a nadie. Si todo el mundo se va por la izquierda, el ácrata se va por la derecha, no respeta el orden establecido. Entonces, lo primero que yo hago, apelando a las categorías gramaticales, es identificar su categoría gramatical, adjetivo. Luego digo, fullero, adjetivo. Sujeción, sustantivo. Anarquista, adjetivo. Evadido, adjetivo. Jerigonza, sustantivo. Sujeción es sometimiento y es un sustantivo. No podría ser la respuesta. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un adjetivo. La sinonimia tiene como requisito la categoría gramatical. Si la premisa es adjetivo, la respuesta debe ser otro adjetivo. Tampoco podría ser jerigonza, que significa jerga, ya que también es sustantivo. Me quedaría elegir entre fullero, anarquista y evadido, ya que por gramatical y para cumplir esa característica de la misma categoría gramatical, solo podría ser la respuesta un adjetivo. Pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Fullero, sujeción o anarquista? Perdón, fullero, Anarquista. ¿Lo sé? anarquista o evadido. Anarquista, profesor. Anarquista, ¿cierto? De esta manera comprobamos que ácrata y anarquista tienen el mismo significado y la misma categoría gramatical. Si esta pregunta estuviese en mi examen, yo respondo marcando la C, pero no respondo con duda ni vacilación, sino respondo con convicción, con seguridad. En mi cabecita va a estar la respuesta correcta y esa la voy a marcar porque estoy utilizando los dos criterios que se deben reconocer: significado parecido y la misma categoría gramatical.
Acá tenemos otro ejercicio, mira, fíjate. ¿Qué dice? Mustio. Broquel, examinar, ayuda, contraste y melancólico. Profesor, mustio significa marchito, perfecto. Y marchito es un adjetivo, perfecto. ¿Cuál es la respuesta? La E. ¿Por qué? Melancólico. ¿Por qué? Porque el no, mustio, como bien menciona la diapositiva, es un adjetivo y el único que es un adjetivo es la E. Y también porque mustio tiene como sinónimo a triste, a alguien decaído y demacrado en sí. Y nos damos cuenta que contraste no va con la respuesta. Tenemos ayuda, examinar y broquel. El único que iría como sinónimo y tal sería melancólico, profesor. Muy bien. El término mustio, y quédense con esa palabrita en la cabeza y no se la olviden. ¿Por qué? Porque es una palabra clásica. Yo le llamo palabra clásica aquella que siempre está presente en los exámenes, por lo menos de nuestra universidad. Mustio es un término clásico. Tú sabes que la palabra clásico se le atribuye a aquello que no pasa de moda. Y mustio es un término que siempre está dando vuelta a los exámenes. ¿Sabe qué significa mustio? Significa marchito. Es su significado en sentido directo. Ahora, marchito es sinónimo también en sentido figurado de viejo. Y en sentido relativo significa triste. Y ahí viene la relación que explicaba su compañera. Mustio es un adjetivo y por correspondencia gramatical, así se dice, por correspondencia gramatical, la respuesta solo puede ser otro adjetivo. Y en este caso, circunstancialmente, el único adjetivo es melancólico. ¿Qué significa melancolía? Tristeza. Y melancólico, triste. Melancólico y mustio vendrían a ser sinónimos y además términos que presentan una categoría gramatical. Se cumplen las dos características, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Así tenemos que pensar y obrar de aquí en adelante. Mira, acá tengo otro ejercicio. Yo lo voy a leer por cuestión de tiempo. Cenit o cenit, ¿cierto? Altanería, nadir, tajar, cúspide, sibilino. ¿Listo? Bien. La palabra cima con C significa parte más alta, cumbre, cúspide. Y la palabra cima con S significa abismo, lo contrario. En un tiempo estuvieron de moda esas dos palabras, cima con C, parte más alta, y cima con S, parte más baja. Sin embargo, yo podría decir que esas palabras ya fueron. Ahora están de moda estas palabras. Cenit, que es la parte más alta, y nadir, no se olviden, nadir, parte más baja, abismo. Entonces, cenit, sustantivo. Ahora, yo busco sustantivos, nadir, altanería y cúspide. Descarto tarjar, ya que es un verbo, y descarto sibilino, ya que es un adjetivo. ¿Cuál sería el sinónimo de cenit? ¿La A, la B o la D? La D. La D de La dado, de cúspide. Esa es la respuesta. Ya que es sustantivo y que además tiene un significado semejante. Nadir es el antónimo, ¿ya? Y altanería es soberbia. Profesor, y en algún momento, en algún ejercicio, en algún tiempo, cenit podría ser sinónimo de altanería, ya que altanero es aquel que tiene su autoestima por las nubes. Bueno, podría ser, pero sería lo último que podríamos hacer. Sería lo último que tendríamos que hacer aquí, ¿no? Relacionarlo de manera relativa. En nuestro idioma puede existir esa posibilidad, pero tendría que presentarse una circunstancia totalmente ajena al significado de cenit. Y aquí esta palabra se relaciona directamente, así que esa es la respuesta. Cúspide. ¿Correcto? Bien. Rápidamente diremos que los sinónimos pueden ser totales, aquellos que tienen el mismo significado en todos los contextos lingüísticos, cándido, inocente, ingenuo, inocente. Parciales, palabras que tienen el mismo significado en muchos contextos, pero no en todos, ya que se debe escoger uno de los sinónimos dependiendo del contexto. Admiración, aprecio,
¿cierto? Y bueno, vamos a decir que también existen algunos de diferencia de grado. Palabras con un significado semejante, pero con una diferencia de intensidad. Acá tengo yo la palabra risa y carcajada, ¿verdad? De menor a mayor, risa y carcajada. A ver, para que se entienda mejor, diferencia de grado e intensidad en las palabras, por ejemplo, cariño, amor. No es lo mismo decir te quiero que te amo. Entonces, el cariño es un sentimiento de afecto, pero que tiene cierto grado de diferencia en cuanto a su intensidad con el amor, ¿no? Incluso existe otra palabra, dilección, que es mucho amor. Pero bueno, en términos generales, diremos que existen los sinónimos totales, parciales, también los de diferencia de grado a partir de su intensidad. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos los ejercicios tradicionales, que son los que normalmente tenemos que responder en los exámenes. Beni, aquí está, miren. Aquí está la respuesta, anuencia. Osadía, que es atrevimiento, valentía. Entonces aquí la respuesta sería audacia, ¿verdad? Atrevimiento, valentía. Osadía es valentía. Audacia es atrevimiento, valentía. Este es un ejercicio tradicional donde el ejercicio está encabezado por una premisa y por alternativas. ¿Listo? Pero también tenemos que decir que existen los ejercicios de sinonimia contextual, construidos en forma de oración. ¿Listo? Y donde la respuesta será el término que se ajuste al contexto dado. Generalmente no observamos ejercicios de este tipo, pero que sin embargo en cualquier momento pueden aparecer. Igual, se responden a partir del aprendizaje de los significados, así que debemos estar preparados para responder estos ejercicios. Pienso. ¿Listo? Hay palabritas que tenemos que tener ya de arranque en la cabecita para poder desenvolvernos mejor en las prácticas, en los exámenes, en lo que se ven. Por ejemplo, la persona que pierde las facultades mentales es loco, orate, desequilibrado, alienado. Mira esta palabra, alienado. Según la psicología, la alienación de las facultades mentales. Por lo tanto, alienado es loco, demente, orate, desequilibrado mental. ¿Listo? Antiguo es sinónimo de rupestre. Recuerda, el arte rupestre, el arte en la antigüedad, antiguo, rupestre, atávico. El término atávico es un adjetivo que proviene de atavío. Atavío es la ropa, la indumentaria que se utilizaba en la antigüedad por costumbre o tradición. En la antigüedad, por lo tanto, atávico es muy antiguo, muy ancestral, muy rupestre. El antónimo sería moderno, ojo. Atavío es indumentaria, vestimenta, que se utilizaba en la antigüedad por costumbre o tradición. Un término clásico también es la palabra vanidoso, vanidoso, de vanidad, soberbio, de soberbia. Jactancia jactancia origina la palabra jactancioso, arrogante, petulante, ínfulas, ¿no? Creído. Fíjate, en nuestro idioma existen palabras sui generis, palabras especiales que nos permiten describir, entre otras cosas, por ejemplo, la belleza física femenina. Si por algún lado nosotros observamos a una mujer hermosa, podemos utilizar el término que nuestro idioma nos ofrece, beldad. Beldad es un término que describe la belleza física femenina, beldad. Y Adonis es un término que describe la belleza física masculina. Adonis, no se olviden. Adonis en el caso de los hombres y beldad en el caso de las mujeres. ¿Qué significa la palabra piedad? Clemencia. ¿Listo? Bien. Hace un momento hablábamos de un ejercicio donde aparecía, ¿qué palabra? ¿Recuerdan? ¿Qué palabra veíamos de las que están en la diapositiva? ¿Qué palabra vimos hace un momento en un ejercicio? Mustio. 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 Muy bien, muy bien. Fíjense, ahí está. Es una palabra clásica y es por eso que la tomamos como ejemplo, como un modelo. Jóvenes, en nuestro idioma existen
En nuestro idioma existen sentidos. Las palabras tienen sentidos, ¿correcto? Entonces, no tienen 5 sentidos, sino más bien en nuestro idioma las palabras tienen 3 sentidos. Y me estoy refiriendo al sentido directo, al sentido figurado y al sentido relativo. El sentido directo es el significado propiamente dicho, el significado, el concepto que tiene la palabra. El sentido figurado es el disfraz que se coloca una palabra cuando el sentido directo está ausente. Y el sentido relativo es aquel significado o aquel sinónimo que de manera circunstancial ante la ausencia del directo y el figurado asume, ya que no hay otra posibilidad. Veamos esto a través de las palabras, ¿ya? 2 términos clásicos son las palabras lozano y mustio, que se oponen, por cierto, son antónimos. Pero acá tenemos 2 ejemplos donde vamos a poder evidenciar los 3 sentidos, directo, figurado y relativo. ¿Por qué es clásico? Yo sigo pensando que es clásico debido a que hay 2 profesores en la universidad que apellidan Lozano, ¿no? Por eso se han hecho clásicos los 3. Incluso el rector apellida Lozano para que se hagan una idea. Pero bueno, más antes siempre fue clásico, siempre aparecían en los exámenes. ¿Pero qué significa lozano? En sentido directo, significa fresco, verde, inmaduro. Ese es el significado de lozano. En sentido figurado, lozano significa joven. Y en sentido relativo, lozano vendría a significar feliz. Si yo tengo un diccionario a la mano, yo encuentro el sentido directo y el figurado. El relativo de repente no lo encuentre. Y es que el relativo surge de tu razonamiento, brota de tu cabecita. Es producto de tu inteligencia. Listo. Ahora vamos con su antónimo, mustio. Mustio en sentido directo significa marchito, lánguido y agostado. En sentido directo. En sentido figurado, si lozano es joven, mustio es viejo. Y en sentido relativo, mustio es triste. Por eso que marcamos melancólico, si no me equivoco, en el ejercicio anterior. Entonces, fíjate, ¿cuántos sentidos tienen las palabras en nuestro idioma? 3, directo, figurado y relativo. ¿De acuerdo? Ahora, en ese orden es como vamos a buscar nosotros a la respuesta. ¿Qué pasa, profesor, si en un mismo ejercicio aparecen los 3 sentidos? A ver, supongamos, sinónimo de mustio, y aparece marchito, viejo y triste. ¿Cuál sería la respuesta? Marchito. Marchito. ¿Por qué? Porque marchito es el sentido directo. Siempre tomamos en cuenta primero el sentido directo. Si no está marchito, busco el sentido figurado. Si no está el figurado ni el directo, busco el relativo. Y el relativo no está en el diccionario, repito, el relativo surge de tu razonamiento a partir del significado. Entonces, debemos quedarnos con esta idea, sentido directo, figurado y relativo. No se olvide. ¿Listo? Como para que no quepa ninguna duda, vamos a trabajar la palabra Bruno. Ay, es que Bruno se llama mi amigo, profesor. Está bien, yo sé que se llama tu amigo Bruno. Pero ¿sabes qué? En nuestro idioma, Bruno significa atezado. Y atezado es bronceado. ¿Y tú sabes qué significa broncearse? Este vendría a ser el significado en sentido directo. En sentido figurado, vendría a ser sinónimo de oscuro, negro. Y en sentido relativo, sería malo. ¿Pero por qué malo, profesor? Bueno, no es que seamos racistas, pero tú sabes que lo negro siempre se asocia a lo malo a veces. Entonces, esto de aquí es producto de nuestro razonamiento. Así tenemos que pensar siempre, con todas las palabras, en todas las preguntas y en todos los exámenes de razonamiento verbal, en sinónimos, en antónimos
Término excluido, analogías y hasta en comprensión de lectura. Siempre considerar que las palabras en nuestro idioma tienen 3 sentidos: directo, figurado y relativo. ¿Listo? Seguimos con palabritas clásicas. Mira, ¿qué dice aquí? A ver si alguien me ayuda a leer esta palabrita. ¿Qué dice aquí? Apócrifo. El término apócrifo, muchas gracias, nos permite describir aquella palabra que no tiene valor. ¿Listo? Por ejemplo, un DNI falso es un documento de identidad apócrifo, ¿correcto? Es por ello que decimos nosotros que apócrifos es sinónimo de nulo, falso, irreal. Ahora bien, fíjate, en nuestro idioma también existen sustantivos colectivos. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Es aquella palabra que en singular expresa la idea de conjunto. ¿Cómo le llamamos al conjunto de estrellas? Constelación. Muy bien. ¿Y al conjunto de perros? Jauría. Habría. ¿Y al conjunto de islas? Archipiélago. Archipiélago. ¿Y al conjunto de chanchitos? Piara. ¿Conjunto de embarcaciones? Flota. Flota. ¿Conjunto de aves o palomas? Bandada. ¿Conjunto de animales de carga? Burritos, mulas, asnos. Boya. Reco. Recua. Correcto. Y conjunto de bueyes, boyada. En nuestro idioma tenemos sustantivos colectivos, ¿cierto? Entonces, por lo menos estos ya tenemos que tenerlos aquí, a la mano. Por eso los estamos repasando. ¿Listo? Mire este ejercicio. Este ejercicio, yo no te miento. Bueno, también yo creo que tengo algunos añitos ya enseñando preuniversitario. A ver. ¿En qué año nacieron ustedes? Cualquiera. ¿En qué año nació? Yo 2006. Listo. A ver, voy a hacer un poquito de memoria. El año 2006 solamente había cepu verano. O sea, en las vacaciones, enero, febrero, marzo. Antes las vacaciones duraban 3 meses, ¿ah? Por si acaso. Y para ese entonces, por algún motivo, las clases en la universidad se habían prolongado, o sea, no habían terminado en diciembre, sino todavía terminaban en febrero. Por lo tanto, no habían salones para hacer clases de CEPU en la universidad. En consecuencia, tuvimos que trasladarnos hasta el colegio Coronel Bolognesi. En la unidad Bolognesi se desarrolló el CEPU el año 2006. Fíjense, ese año nacieron ustedes. Nosotros ya estábamos dictando clases ahí en el Bolognesi. El CEPU, ustedes nacieron. Fíjense, y ya crecieron, y ya están postulando. Yo estoy enseñando en el CEPU de manera presencial, más o menos a partir del año 2000, más o menos. Y empecé enseñando el curso de lenguaje, pero luego me enamoré del curso de razonamiento verbal. Y lo digo con énfasis, ¿saben por qué? Porque es un curso bien amplio. Son más de 92,000 palabras que hay que ir aprendiendo progresivamente y más que aprendiendo, empezar a utilizarlo con pertinencia. Y en todo este trayecto hasta ahora, yo he visto este ejercicio, el que ustedes observan, sinceramente más de 3 o 4 veces yo lo he visto en exámenes, con respuestas diferentes que voy a pasar a explicar. Para ello necesito un voluntario que lea el ejercicio. Adelante, prende tu micro y lee, por favor. Vamos, adelante, cualquiera. Adelante. Alguien prenda su micro y lea el ejercicio. Égida. A. Protección.
B, planicie. C, autoridad. D, escudo. Y E, norma. Luego de ver este ejercicio, muchísimas gracias, no se olviden de esas palabritas, ¿eh? Cuando yo hago clases presenciales, yo agarro mi plumón y a veces me consigo plumones de colores para llamar la atención y mantener la atención. Y yo le digo, estudiantes, todo lo que yo copio en la pizarra es importante, así que agarren su cuaderno y anoten y apunten. De paso que practican y repasan y aprenden. Si no fuese importante, no lo copiaría en la pizarra porque yo no voy a estar gastando plumón por gusto. En este caso, la pizarra es la diapositiva. Todo lo que vamos mostrando en la diapositiva es importante, así que atiendan, aprendan, entiendan y si tienen alguna duda, pregunten. Égida. ¿Qué significa la palabra égida? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra égida significa escudo. Y escudo es un instrumento que sirve para darnos protección. Hasta ahí creo que todos entendemos, ¿cierto? En este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? La D. Escudo. Escudo. Y si me pregunta alguien por qué, yo respondo simplemente porque escudo es el sentido directo de la palabra égida. Punto. Quien sepa esto va a entender que el sentido directo tiene que prevalecer. ¿Listo? En algún momento no aparecía escudo. En otro examen no aparecía escudo. Y aparecía protección. Y la respuesta era protección. ¿Por qué? Porque protección viene a ser el sentido figurado, que ocupa el lugar de la respuesta ante la ausencia del sentido directo. Pero fíjate que en otro examen no vino ni protección ni vino escudo. ¿Qué vino? Autoridad. ¿Y por qué la respuesta autoridad debería ser la correcta? ¿Saben por qué? Porque así como la égida proporciona protección, la autoridad es encargada de darle protección. ¿A quién? A la sociedad. Autoridad probablemente no aparezca en el diccionario. Y no tiene por qué aparecer, porque ya hemos dicho que el sentido relativo fluye, es producto de tu razonamiento. Eso tenemos que entender. Ahora bien, profesor, ¿y qué hago en un ejercicio donde me aparecen los tres sentidos? Bueno, ya hemos dicho, prioridad es el relativo. Luego del relativo busca el figurado. Y si no está el figurado, tendrás que... Perdón, prioridad es el directo. Luego del directo es el relativo. Uy, ya me confundí. A ver, me dio calambre a la lengua. ¿Cuál es la prioridad, jóvenes? ¿El sentido? Directo. Directo. Si no está el directo, buscamos el... Figurado. Y si no está el figurado, recién apelamos al... Relativo. Relativo. Muy bien. Se nota que han tomado desayuno ustedes, por eso están pilas, ¿verdad? Listo. Miren, las principales relaciones semánticas que existen en nuestro idioma son la sinonimia, la antonimia y la paronimia. Rapidito nomás. Profesor, ¿qué es la paronimia? Porque la sinonimia la entiendes. La antonimia también. La paronimia, ¿qué cosa es? La paronimia es la circunstancia en la cual encontramos dos palabras con escritura casi idéntica pero con significado parecido. Eso ocurre, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué dice aquí? Azar con Z. Ahí dice azar con Z, ¿cierto? Azar con Z. ¿Qué significa azar con Z? Suerte, fortuna. Aquí está. Y azar con S significa quemar. Vasto es amplio. Vasto, grosero. Cima, cenit. Cima, nadir. Derogar, anular. Erogar, repartir. Nesciencia es ignorancia. Esciencia es sabiduría. Libido, así se pronuncia. Libido es lujuria y lívido es pálido. Ablación, amputación. Ablución, purificación. Esotérico, misterioso. Exotérico, público. Actitud, postura. Aptitud, capacidad. Mira, actitud, aptitud. A veces nos equivocamos y en vez de pronunciar aptitud, lo hacemos con C, actitud. Y fíjate que esa palabra tiene otro significado. Para eso sirve el razonamiento verbal, para aclarar nuestras dudas.
Loza con Z. Ah, ya, profe, apellido. Mi amigo se apellida Loza. Sí, pero en nuestro idioma loza es la vajilla, los platitos, las tacitas. Y loza con S es la superficie plana. Si nos vamos a una canchita a jugar fulbito o vóley, tendremos que acudir a una loza deportiva con S. Orco es infierno. Orto es aparición. Abrazar con Z es englobar, reunir. Y abrazar con S es quemar. ¿Qué son estos? Son parónimos. ¿Son todos? No son todos. Son los principales, los que aparecen, los clásicos, los más frecuentes. ¿Qué debo hacer entonces? Captura de pantalla. Hazle captura de pantalla, rápido. Voy a cambiar de diapositiva. Haces captura de pantalla y lo compartes por las redes sociales y me etiquetas, ¿ya? Me etiquetas, acá está mi nombre. ¿Listo? Me etiquetas. Listo. Cambiamos. Esto ya lo tienen que tener en la cabecita. Pero profesor, muy rápido. Es que ya empezó la carrera. Y esta es una carrera que va a pasar rápido. Son 10 semanas que van a pasar volando. Va a faltar el tiempo. Por eso te digo que tienes que aprender estas palabritas. ¿Ya le hicieron captura en pantalla? Muy bien. Fíjate. Bueno. Palabras clásicas, ¿ya? Apología, loa, halago, lagotería, alabanza, ditirambo, loor, pencomio y panegírico. ¿Por qué están con rojo? Porque de un tiempo a esta parte, estas palabritas están apareciendo en los exámenes. Pareciera de que todos ya saben las otras y descuidan estas dos. Ofensa, vituperio, baldón, oprobio, denuesto, invectiva, afrenta, insulto, injuria. Estas son recontraclásicas, o sea, acá hay que ponerle ni siquiera clásicas, o sea, estas palabras son reclásicas. ¿Y por qué reclásicas? Porque siempre, siempre están presentes en los exámenes, ya sea de un sinónimo de elogio o un sinónimo de ofensa. ¿Listo? Mira cómo funciona esto. Vituperio es ofensa, insulto, en sustantivo. En verbo sería ofender, insultar. Ahora, el antónimo de vituperar, el antónimo sería lagotear. ¿Por qué? Porque lagotear es lagotería es elogio, encomio. Lagotear es elogiar. Y vituperar es ofender. Ahí está la antonimia. Para llegar aquí, yo tengo que saber el significado. Y tengo que reconocer esa palabra aquí, lagotería, aquí, vituperio. Esto tiene que estar en mi cabecita para yo poder actuar en un examen, porque de frente me van a preguntar esto. ¿Cierto? De eso tenemos que estar atentos. Palabras específicas. Mira, en los exámenes yo he visto que hay palabras que describen la antigüedad en años. Pero nosotros podemos precisar que longevo, senil, senecto y decrépito describe la antigüedad en años de los seres. Añejo, arcaico, vetusto y antiguo describen la antigüedad en años de los objetos. Listo. ¿De acuerdo? Fíjense en este ejercicio. ¿Qué dice aquí? Abrogar, renegar, soslayar, anular, derogar y suspirar. La palabra abrogar significa invalidar. Abrogar es un verbo. Ahora, buscando entre las alternativas, encontramos que anular y derogar son sinónimos de invalidar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la respuesta? Más bien, yo diría que la pregunta sería, ¿no? ¿Y ahora quién podrá salvarme? ¿Qué debo hacer si encuentro más de un sinónimo relativo? Acá hay dos sinónimos relativos, anular y derogar. Pero como tú sabrás, no pueden haber dos respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar el criterio específico. Y el criterio específico significa buscar la palabra que tenga la menor cantidad de significados. Pregunto yo, ¿qué palabra tiene menos significados? ¿Anular o derogar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Anular o derogar? ¿Qué palabra tiene menos significados? Anular. Anular. Listo. Entonces, abrogar es invalidar. Si busco entre las alternativas, anular es sinónimo y derogar es sinónimo. Cuando yo encuentre más de un sinónimo relativo,
debo utilizar el criterio específico. ¿En qué consiste? En buscar la palabra que tenga la menor cantidad de significados. ¿Qué significa derogar? Derogar significa invalidar, significa anular, significa abrogar. ¿Cuántos significados tiene derogar? Solo uno. Puede tener 80 sinónimos, pero solo tiene un significado. ¿Qué pasa con la palabra anular? Fíjate, ¿qué significa anular? Invalidar, derogar, abrogar, y ese es un significado. Pero también recuerda que anular es el nombre del dedo de tu mano que está después del meñique y antes del dedo medio. ¿Cómo se llama este dedito? ¿Cómo se llama el dedo que está después del meñique y antes del medio? ¿Cómo se llama? Anular. Dedo anular. Entonces, nombre del dedo y aparte, invalidar. ¿Cuántos significados tiene anular? 2. ¿Cuántos significados tiene derogar? 1. Apelando al criterio específico en este ejercicio, ¿cuál debería ser la respuesta? Derogar. ¿Por qué? Porque solo Por ser la palabra más. ¿Por qué es la palabra más? Acá, ¿qué dice? ¿Por qué es la palabra más? Específica. Específica. No se olviden, esto van a utilizarlo ustedes en el examen. El criterio específico. Fíjate, la misma estructura con otras palabras. ¿Ya? Modesto, íntegro, humilde, epónimo, sencillo e incrédulo. ¿Qué significa modesto? Humilde. ¿Cuáles serían los sinónimos de modesto? Humilde y sencillo. Apelando al criterio específico, ¿cuál tiene menos significados? Dígame usted, ¿humilde o sencillo? ¿Cuál tiene menos significados? ¿Humilde o sencillo? Humilde. Humilde. Claro, humilde significa modesto, significa sencillo, tiene solo un significado. Y sencillo también significa modesto, humilde, pero recuerda que sencillo es sinónimo de fácil. Esta palabra tiene 2 significados, esta tiene 1. Cuando encontremos más un sinónimo relativo, apelamos al criterio específico para llegar a la respuesta. Humilde. Repito, esto viene en el examen con otras palabras seguramente. Seguimos con las palabras clásicas: inicio, prólogo, introito, introducción, preámbulo, prefacio, prolegómeno, presentación y exordio. Introito, ¿ya? Sus antónimos son final, epílogo, colofón y conclusión. Son clásicas recontraclásicas. ¿Listo? ¿Cuál de estas 3 palabras vimos hace un momento en un ejercicio? A ver, ¿quién me dice? venia. ¿Qué significa venia? Mira, saludo, pero también permiso. Existe la palabra venial, ingrávido, leve. Existe la palabra venal, sobornable, corrupto. Entonces, ya tenemos que saber diferenciar qué significa la palabra venia, venial y venal. Seguimos. Delación es acusación. Dilación es retardo. Elación es soberbia. Hilación es nexo. Delación, dilación, elación, hilación. ¿Listo? Ahora que tengan oportunidad de ver nuevamente el video, recuerden, anoten. ¿Ustedes qué canal son? ¿1, 2, 3 o 4? 1. 1. Listo. El canal 1 obligatoriamente tiene que saber qué significa la palabra etiología. Causa, origen, germen y fundamento. Eso significa etiología. ¿Qué significa la palabra secuela? Lo contrario, consecuencia. El canal 1 tiene que saber qué significa la palabra patología. En general significa enfermedad. Listo. No te olvides, canal 1. Etiología, secuela, patología. Bueno, Lozano. Bueno, más palabras clásicas que siempre van a aparecer. Bueno, vámonos con la práctica. Por acá teníamos la práctica. Listo. Bueno, información muy importante que ustedes van a tener que repasar con su lapicerito, resaltador, ¿no? Quién sabe que alguna de esas palabritas pueda venir en su examen. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Básicamente es lo que nosotros hemos dicho de manera resumida. Mira, igual categoría gramatical, lo que dijimos, ¿cierto? Ahí está.
Muy bien. Y nos vamos a la práctica, que es lo que nos importa. Acá tenemos algunos ejercicios resueltos. Léanlos. Es una sugerencia que yo les hago. Porque cuando los profesores elaboran el examen, dicen ellos, ¿no? Los estudiantes no leen los ejercicios resueltos. ¿Por qué? Porque ya están resueltos. Así que le vamos a poner un ejercicio resuelto en el examen. Y de verdad que ponen un ejercicio resuelto. Entonces, lean ustedes, son poquitos ejercicios resueltos que hay, ¿listo? Donde se resalta la categoría gramatical, ustedes pueden ver, ¿listo? Está ya marcadito. Y nos vamos nosotros a responder a los ejercicios propuestos. ¿Está bien? Vamos con los ejercicios propuestos entonces. Da igual, está igual. Bueno. Pueden observar lo que tengo en la pantalla, ¿verdad? ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Sí, Vamos a profesor. pasar esta parte rapidito. ¿Por qué? Porque en realidad esta parte es la más sencillita, ¿no? Que es ya demostrar lo que conocemos o sabemos de nuestro idioma. Si alguien tuviese alguna pregunta o quiere que se explique algún ejercicio en especial, levanta su manito, prende su micro y me dice, profesor, el ejercicio 42, por favor, explíquelo. Lo explico en pantalla gigante en 4K, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? Titubear. Y te das cuenta que es un verbo, por lo tanto, titubear es vacilar. Entonces decimos que la respuesta es dudar, verbo, verbo. ¿Correcto? Así funciona. Número 2. ¿Qué dice ahí? Trabucar. ¿Y qué significa la palabra trabucar? El término trabucar significa descomponer. Esta palabra significa descomponer, por si acaso. ¿Listo? La palabra trabucar significa descomponer. ¿Está bien? Entonces aquí marcamos como respuesta trastocar, trastornar, transformar, ¿no? ¿Qué significa la palabra trajín? Si tienen ahí para anotar, anoten. Trajín significa ajetreo. Tuve un día muy ajetreado, o sea, muchas cosas que habían que hacer. La respuesta es acarreo. Transigir. ¿Qué significa transigir? Significa ceder. Significa consentir. Aquí la respuesta es deferir. Trapacería. La palabra trapacería significa estafa, fraude. Por eso marcamos engaño. ¿Listo? Pregunta número 6. Troj. La palabra troj es sinónimo de panera. ¿Listo? Esas bolsitas para comprar el pan, a eso le llaman troj. Bueno, aquí marcamos talega. Trivial es un término que en nuestro idioma describe algo que no tiene importancia, algo insignificante, adjetivo. Por eso se marca insustancial, insignificante. Truán le llamas a la persona, ruin, abyecta, ¿cierto? Al bufón, ¿cierto? A la persona, más que bufón, truán es aquel, que no tiene escrúpulos, que es capaz de cualquier cosa para lograr su objetivo. Por eso decimos que truán es sinónimo de pillo. Turba es muchedumbre, horda es gentío, muchedumbre. Umbría es un término que en nuestro idioma describe a un lugar donde hay mucha sombra.
Sombra sería la respuesta. Umbral es la entrada de la puerta, no es la puerta, es la entrada. También significa origen, principio. Expeler. La palabra expeler significa expulsar. Expeler, expulsar, evacuar. Esotérico. Bueno, esotérico tiene su parónimo, exotérico. Esotérico es oculto. Exotérico con X sería común, ¿no? Pero esotérico es oculto, así que marcamos secreto. Alado. Alado es adjetivo, significa veloz. ¿Listo? Y aquí de repente podemos revisar y corregir aquí, ¿ya? Alado, en sentido figurado, alado, raudo, veloz. Pavonear es creerse, presumir. Pertinacia. La palabra pertinacia es sinónimo de obcecación, insistencia, obstinación. Pervertir. Pervertir significa corromper. Pervertir es sinónimo de envilecer. Pervertir es sinónimo de depravar. Pignorar es hipotecar. Hipotecar es empeñar. Pignorar. Prebenda es privilegio, ventaja, canonjía. Aquí se marca sinecura. Presagiar significa pronosticar, augurar, vaticinar, adivinar también. Una prerrogativa es un privilegio y un privilegio es una ventaja. No se olvide de la palabra prerrogativa. Cuando yo digo ese ejercicio peliagudo, me estoy refiriendo a un ejercicio recontra complicado y difícil. Peliagudo significa complejo, complicado. Presbítero es sacerdote, presbítero es clérigo, presbítero es capellán, le llaman, ¿no? También, presbítero. Proscripción significa deportación. De ahí viene la palabra proscrito, deportado, exiliado. Acá marcamos destierro. Aristarco significa juez, censor, crítico aquí, ¿no? Aristarco. Arrumaco es halago, arrumaco es una caricia, salamería. Carantoña es un término que utilizamos en literatura bastante. Astucia. Astucia es sinónimo de artimaña, ardid, artería también, ¿no? Articulación tiene 3 significados: estructuración, coyuntura o pronunciación. A ver, aquí sería coyuntura, circunstancia, ¿no? Adornar es orlar, orla es adorno, orlar es adornar. Consentir es aceptar, autorizar, acceder. Circunloquio, en literatura se le llama rodeos, circunloquio, rodeo, perífrasis en literatura, ambajes, rodeos. Háblame sin ambajes, sin rodeos, de frente al grano. Bamboya, dice. Bamboya es sinónimo de boato. Boato es pompa, lujo, ostentación. Acosar significa acorralar, acosar es hostigar, acosar es acechar. Aprensivo, escrupuloso, receloso, descuidado, descuidado no, desconfiado sería aprensivo. Álgido es algo muy glacial, algo frío. Aluvia, ¿cierto? Es el nombre del frejol, yo le llamo porotos, ¿ya? Frejol. Albacea significa testamentario. Crueldad es sinónimo de sevicia, crueldad, sevicia, crueldad.
Fámulo significa siervo, criado. Compasión significa piedad. Y una palabra que ya tenemos que aprender es conmiseración, ¿no? Avivar, excitar, azuzar, enardecer, atizar. Devastar es asolar, arrasar, arruinar, barrer con todo, ¿no? Terremoto, huaico. Barrica, sinónimo de tonel, donde está el vino. Barril. Bartola, Bartola es sinónimo de la persona que se descuida. Bueno, acá sería descuido, ojo, descuido. Eclosión es aparición, brote, ya está. ¿Hasta ahí me escuchan bien, jóvenes? Sí, profesor. Listo. De aquí voy a empezar a dictar las respuestas, así que atentos, por favor. ¿Listo? A ver, balandro, embarcación, ufano, fatuo, futesa, picoca, compulsar, confrontar, conato es intento, bueno, acá sería tentativa. ¿Listo? Chabacano, basto, chabacano es vulgar, chunga, broma, dádiva, regalo, débito, deuda, compendio es resumen, epítome, asidia es abulia, flojera, ironía, sarcasmo, pródigo, derrochador, escueto, breve, encandilar es embelezar. ¿Listo? Sapiencia, sabiduría, ominoso, humillante, tenue, débil, exultante, dichoso, y periclitar, decaer. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ahí va a estar, jóvenes, ahí va a estar el video para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. ¿Listo? Más bien, yo les recomiendo de que alguien del grupo alguien del salón cree un grupo y me agregue. 5, 22, 27, 22. Ya, alguien del grupo, ¿me escuchan? Alguien del grupo crea un grupo de WhatsApp y ahí me agregan, por favor. Ponen el número de la aula 105, CEPU2 2022. Crean un grupo y por ahí yo, de repente alguien no alcanza a copiar y les puedo mandar lo que son las claves de respuestas, algún material adicional y estar en contacto por ahí. Es todo, muy buenos días, hasta luego, que les vaya bien. Me añaden, anoten mi número, por favor, alguien tome la batuta y cree un grupo de WhatsApp. Hasta luego, que les vaya bien, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, profesor. Crean el grupo.